Nuestro libro, Arquitecturas de la Universidad del Rosario, es un libro en el cual utilizamos los edificios de la universidad para contar la historia de la arquitectura en Colombia. Y es que es maravilloso ver que desde el momento en el que se fundó la universidad hasta nuestros días se han cubierto casi todos los periodos de la arquitectura en Colombia. Arrancamos con un primer capítulo principal que tiene que ver con la arquitectura colonial, republicana y premoderna y que se ejemplifica de manera perfecta con nuestra sede claustro. Continuamos hablando de arquitectura moderna y para ello utilizamos como ejemplo el edificio de la Quinta Mutis, así como otros edificios de nuestra sede claustro, también desarrollados en el periodo conocido como moderno y que se ubica más o menos hacia la mitad del siglo XX. Nuestro tercer capítulo principal tiene que ver con la arquitectura contemporánea y que se ejemplifica muy bien a partir de la sede del norte de la universidad, la sede del emprendimiento, la innovación y la creación. Para finalizar nuestro libro, hacemos un repaso por los proyectos futuros de la universidad y cerramos hablando de las más de 20 firmas que han hecho proyectos de arquitectura en la universidad. Este libro es importante por varias razones. La primera de ellas es que sirve de testigo de lo que se ha venido realizando en más de 368 años de trabajo de la universidad. Los edificios son ejemplos también de la historia y de la cotidianidad que vivimos nosotros como bogotanas, como bogotanos. Otra razón importante que reviste el libro es que coincide con la apertura de nuestro pregrado en arquitectura de la Universidad del Rosario. Por supuesto, la arquitectura ya está presente desde tiempo atrás, ha dado grandes ejemplos a la historia. De hecho, tenemos un ejemplo impresionante en Marcelino Pérez de Arroyo, egresado rosarista, que desarrolló importantes edificios como la Catedral de Popayán o la Iglesia de San Francisco en Cali. De tal manera que este libro servirá de ejemplo no solamente a la ciudadanía, sino también a nuestros estudiantes de arquitectura que se forman viendo cómo sus espacios, aquellos espacios donde estudian, son también ejemplos disciplinares, ejemplos de buenas prácticas en el oficio y el arte de la construcción. Queríamos que el libro fuera lo suficientemente contemporáneo en su diseño, que no se viera antiguo, que fuera muy contemporáneo, pero que al mismo tiempo fuera sensible a temas históricos y patrimoniales, digamos, que son muy cercanos y muy sensibles pues, en esta arquitectura y pues, que se tocaban a fondo en el libro. También procuramos que el diseño y que los acabados, digamos, fueran especiales. Sabíamos que era una publicación importante para la universidad y queríamos que fuera un libro donde sus acabados fueran muy bien realizados. Por eso, digamos, hicimos un trabajo con la carátula, que tiene un relieve, digamos, como de esta zona del centro de Bogotá, ¿no? Entonces, y encima tiene un estampado, un lomo en tela, ¿no? Que tiene pues este cartón que es rústico, que es, digamos, pues se ve muy natural, pero al mismo tiempo pues tiene un acabado, digamos, como bien pensado para esto. El ejercicio de la arquitectura tiene mucho que ver con el ejercicio del diseño. Cuando uno, igual que con un arquitecto, toma unas decisiones para diseñar un edificio, pues asimismo en el diseño gráfico, pues uno tiene que crear una estructura, darle forma al proyecto en sí mismo, de crear unas composiciones, proporciones, pensar en colores, pensar en todas las cosas, digamos, que hacen parte como de la disciplina del diseño. Entonces, en ese sentido, hacer un libro y hacer un edificio pueden ser similares, porque tienen mucho que ver. Y más cuando es un libro de arquitectura, porque uno está hablando todo el tiempo en el mismo lenguaje. Me gusta mucho entender, digamos, la cualidad espacial de la arquitectura, la luz y también el contexto histórico en el que suceden, digamos, como estos fenómenos arquitectónicos. Bueno, para este proyecto del libro de arquitecturas de la Universidad del Rosario fue interesante estar en diferentes espacios arquitectónicos de tipo colonial, moderno, contemporáneo, y tratar de concebir como desde la mirada arquitectónica esos espacios, la luz, sus propuestas, digamos, en términos de materiales, de recorridos, de espacios y su relación, digamos, también con los otros edificios. Entonces, pues era importante tratar de concebir eso en pocas imágenes y ese fue un poco el reto en el que estuve involucrado. Siempre como se inscribe un poquito dentro del rol de documental y del fotógrafo documental, porque siento que de muchas formas los fotógrafos arquitectónicos también se inscriben en este género, y es que al estar como dejando como una constancia de una de las formas que puede que estos edificios tomen a lo largo de los años, porque como todos sabemos, todos estos
todas las edificaciones, y en especial las edificaciones educativas, se van ajustando como a las demandas de su tiempo. Entonces, el ejercicio que hacemos como fotógrafos es dejar constancia y dejar como un registro de una de las formas que pues tanto estas edificaciones como los lugares en las que están como situadas tuvieron, una de esas formas que tuvieron. La arquitectura colonial es aquella arquitectura que llegó pues debido a los españoles, con toda esa influencia de los conceptos de la arquitectura española que tenía que ver con la retícula, la teoría de los 9 cuadrados, digamos cómo se organizaba la parte urbana de la ciudad, ¿no? La plaza en el centro, toda la organización de las casas, y posteriormente ya hablando de las casas es en torno a ese claustro centro, como vemos acá, ¿no? Que hay un centro del patio y la casa gira alrededor de ello. Sin embargo, la época de la colonia duró digamos que se extendió a lo largo de 3 siglos, 16, 17 y 18. La arquitectura colonial está reflejada en los edificios fundacionales de la universidad, que son el claustro y la capilla de la Bordadita, que son un complejo que nacen en conjunto, estas dos edificaciones. Y pues es como el inicio, digamos, de no solo las edificaciones de la universidad y las instalaciones, sino de una historia de Colombia que se relata y que se desenvuelve en los corredores del claustro. La republicana ya fue en el siglo XIX, precisamente con las repúblicas. Digamos que era esa forma de expresar el sentimiento nacionalista del momento, y esto venía, siempre tenemos esa influencia de Europa, ¿no? Entonces se hacen estos edificios monumentales como es aquí el edificio del Congreso. Entonces la arquitectura republicana se basa en edificios monumentales, edificios grandes que muestran en la parte exterior, lo que es la fachada, esa noción de ese sentimiento político. Y la arquitectura republicana, por ejemplo, está en una casa que es próxima y que está dentro de la misma manzana del claustro, que es la Casa Republicana. Lo interesante de esto es que empiezan, digamos, a desplegarse por el barrio de la Candelaria. Y la premoderna ya es el paso entre siglo XIX y XX, que es precisamente la época en la que muchos europeos tuvieron que salir de Europa por las guerras, ¿no? Muchos exiliados llegan a estos territorios latinoamericanos, traen esa influencia y esos estilos pues, que ellos percibían de sus lugares de origen, los implementan aquí, entonces siempre es esa fusión de lo que se encuentra aquí con lo que se trae de afuera. La arquitectura premoderna está representada en una serie de edificios que rodean la plazoleta del Rosario y el Parque Santander, próximos al claustro. Entonces se va entretejiendo con esta arquitectura republicana y colonial y van como configurando como un conjunto de las diferentes etapas. Por ejemplo, en el edificio Santa Fe y el edificio Cabal que dan hacia la plaza, o el Jockey Club que da hacia el Parque Santander. A lo largo de los más de 300 años de historia de la Universidad del Rosario, son varias las firmas de arquitectos que han participado en la construcción de su campus. En términos generales, podríamos identificar 3 generaciones de arquitectos. La primera de ellas estuvo conformada por arquitectos extranjeros, momento en el que aún no se habría fundado o creado una escuela de arquitectura en Colombia. Reflexionar sobre la arquitectura moderna en Colombia supone una tarea fascinante y de largo aliento. En Colombia, esa reinterpretación y adopción de los preceptos arquitectónicos y urbanos promulgados por los maestros modernos como Wright, Le Corbusier, Gropius, Neutra, fue una de las actividades de mayor reflexión en el gremio local. Y sumada pues, a exploraciones propias, creo que obtuvo resultados de gran calidad y sobre todo de gran vigencia. Y es importante entender que pues, a partir de esos años 30 se formaron entonces varias generaciones de profesionales y se consolidó un gremio muy creciente y productivo que basó su producción en el trabajo en equipo a partir de la figura de firma de arquitectura. Por último, decir que pues, de alguna manera la modernización de la ciudad se caracterizó por la aparición de edificios en altura, ¿no? En esos centros históricos que cambia el perfil rápidamente de la ciudad, transforma la imagen urbana e implica también una relación de la forma construida y los nuevos modos de producción. La arquitectura moderna, hay 2 grandes e importantes ejemplos. Uno es el adquirido recientemente el edificio El Tiempo, que todos conocemos porque era la sede del periódico El Tiempo. Asimismo, la sede de Quinta Mutis, que queda cerca al 7 de agosto, que digamos, empieza también a tejer esta idea de la universidad de
desplegarse no solamente en el centro de Bogotá, sino empezar a generar nuevas sedes en el norte. Arquitectos ya egresados de facultades en Colombia, específicamente de la Universidad Nacional, que se ocuparon de trasladar los principios de la arquitectura moderna a nuestro país. Ciudades como Bogotá dejaron atrás estilos arquitectónicos considerados atávicos como el colonial para revestirse de una nueva arquitectura digna de una metrópolis como la de los comienzos del siglo XX. La arquitectura contemporánea en Colombia nos habla de toda aquella obra construida desde el año 2000 hasta nuestros días. Es una arquitectura que es mucho más diversa que la que podíamos encontrar en el siglo XX en términos de las maneras de aproximarse al territorio. Por ejemplo, la gran cantidad de arquitecturas que encontramos hoy en nuestras ciudades y regiones del país que responden de manera muy adecuada al medio ambiente, las intervenciones urbanas como plazas, plazoletas, proyectos de restauración, diseño de interiores, en restaurantes, en hoteles, proyectos de vivienda de interés social, vivienda privada también de diferentes escalas. Entonces estamos viviendo una época de muchísima diversidad arquitectónica. Otra cosa que vale la pena destacar es que se han aumentado el número de concursos en nuestro país, lo que ha democratizado la profesión. Personas más jóvenes pueden construir hoy, pueden desarrollar proyectos de todas las escalas. En la Universidad del Rosario tenemos, por supuesto, muy buenos ejemplos de arquitectura contemporánea, comenzando por la sede norte, la sede del emprendimiento, la innovación y la creación. Allí, diferentes arquitectas y arquitectos han venido desarrollando espacios que revolucionan el modelo pedagógico. En lugar de tener los salones típicos, cuadrados o rectangulares, lo que tenemos son laboratorios, espacios de experimentación, espacios abiertos, en diálogo permanente con la naturaleza, donde podemos poner en práctica no solamente el trabajo artístico, sino también el trabajo pedagógico, el trabajo científico y, por supuesto, en el área de administración. La universidad está emprendiendo una serie de proyectos hacia futuro en todas las sedes. Son proyectos en los cuales se plantea un nuevo modelo pedagógico. En el claustro son principalmente intervenciones sobre edificios patrimoniales o edificios de gran valor histórico que se intervienen de tal manera que tengamos nuevos modelos de aula. En la Quinta Muti se está haciendo un proyecto de muy importante envergadura, una gran torre que va a contener espacios y laboratorios para medicina y las ciencias de la salud. En la sede norte se está desarrollando también unas nuevas fases que tienen que ver con nuestro proyecto UR-STEAM, así como con teatro musical. El libro teje una idea que está reflejada en sus instalaciones físicas, lo que su fundador, Fray Cristóbal de Torres, quiso reflejar. El lema Nova et Verra, que es el lema de la universidad, que es el equilibrio entre lo antiguo y lo nuevo. Y asimismo sus instalaciones reflejan eso. Por eso es que, por ejemplo, acá en el claustro del centro se entretejen como a manera de laberinto. Las instalaciones donde uno puede ir de un edificio al otro transitando la historia. En un futuro muy cercano serán nuestros egresados los encargados de realizar obras arquitectónicas tan significativas como aquellas que hoy en día los acogen para su proceso de formación.